Hola, bienvenidos a Sucesos Secretos. El día de hoy voy a hacer más que nada una crítica constructiva, no lo hago con el afán de ofender a nadie y es más mi opinión que algo que es un hecho. ¿Y quién soy yo para hablar de esto? Pues actualmente no me encuentro escribiendo, actualizando de forma frecuente en la plataforma de Wattpad, pero sí que he tenido mi experiencia en la plataforma de varios años y me he dado cuenta de qué cosas hacen que la plataforma no, al menos yo creo que no funciona del todo para la actualidad. Mi punto número uno es que Wattpad es más una aplicación de escritores y no de lectores. Y, ok, ahí tal vez puedas pensar, entonces, ¿conviene escribir ahí? Porque si esto está hecha para escritores, significa que puede funcionarme para yo escribir. Pero el punto de que sea una aplicación más centrada en los escritores es que no hay casi lectores. O cuando los hay, bueno, yo sé que hay hay historias escritas con millones de vistas en Wattpad, pero siendo honestos, es algo muy difícil de conseguir y casi siempre, bueno, como la mayoría de, de números grandes en redes sociales, en cualquier otra plataforma, es porque tiene el apoyo de otras plataformas o de otras redes. Es decir, que una persona es, puede conseguir más vistas en Wattpad eh, difundiendo sus escritos por fuera de Wattpad y no por dentro. Y me he dado cuenta de ese enorme cambio de que se centró más en escritores que en lectores porque yo usé la aplicación hace muchos años, por allá del 2015. Y en ese momento yo recuerdo que acababan de actualizar de que ahora las historias te las podías descargar para leerlas sin conexión, porque antes no se podía. También no había publicidad. Entonces eso fomentaba que leyeras un poco más. Y yo dejé de totalmente usar la aplicación después y hasta hace poco comencé a revisarla de nuevo y me di cuenta de que habían agregado publicidad a las historias. Y eso, aunque aparece una vez cada capítulo, como que fomenta que sea más difícil el leer algo. Y además, también me di cuenta de que añadieron, o sea, el botón para escribir historias es más grande ahora, dando a entender que realmente sí fomentan a que haya más escritores. Y cuando todos quieren escribir, el problema es que no va a haber personas que quieran leer. Es raro el caso. Entonces, Wattpad te va a ayudar, te va a motivar a escribir. No te va a dar consejos, tampoco te va a dar herramientas como tal, porque sí te da la oportunidad de escribir cuantas veces tú quieras, pero casi siempre es mejor usar un procesador de textos aparte, porque Wattpad no como tal no te corrige en todas las ocasiones y tampoco puedes justificar textos. No sé si ya se pueda. Um, yo la última vez que lo usé no se podía y de hecho cuando leías, cuando ya lo acomodabas como una historia para visualizar, el texto no estaba justificado y eso es incómodo de leer también. Entonces, yo creo que no funciona porque está hecha para escritores y no lectores. Entonces, por más que escribas, no vas a obtener lectores que te sigan a no ser que escribas cosas muy específicas. ¿Ok? Y eso va a mi siguiente punto. Solo apremia la parte comercial. Sabemos que en Wattpad hay un montón de editoriales y muchas veces se da la oportunidad de que una historia es tan famosa que la agregan a su catálogo, sacan libros en físico, incluso películas, ediciones y un montón de cosas. Pero, bueno, el apremiar la parte comercial no es malo en sí, porque a final de cuentas es dinero. Entonces, si tú quieres escribir solo por el dinero, que no es malo decirlo, pues está muy bien. Aunque tendrías que cambiar ciertas cosas de tu historia. El que solo se fije en la parte comercial hace que
se limite mucho la capacidad de los escritores que existen en Wattpad o que quieren aprender a escribir. Entonces, Wattpad no va a premiar el estilo, no va a premiar la creatividad, va a premiar que hagas algo que a mucha gente le interese. Y siendo honestos, y creo que Wattpad tiene la fama, siempre la ha tenido, y yo medio que lo he comprobado, es que casi todas las historias ganan lectores por el morbo. Entonces, sí tiene esa fama, no es malo, pero si tú quieres dedicarte a, a crecer como escritor, a no limitarte, entonces no conviene usar Wattpad, no funcionaría para ti. Y cuando dije que lo comprobé, es porque yo mismo, con las interacciones de las personas, me di cuenta de que eh, las historias que sí se crean con un objetivo específico, que es crear morbo o eso, sí obtienen más vistas que cualquier otra historia, cualquier otro género. Y, y eso va con mi siguiente punto. El algoritmo de Wattpad. Yo muchas veces lo he comprobado con cada historia que he hecho. Wattpad te da números, siempre te da visualizaciones. En cuanto más escribas, siempre vas a obtener más, no importa qué. ¿Ok? Entonces, si tú escribes y escribes y escribes capítulo y capítulo y capítulo, te va a llegar lectores, aunque no la difundas, aunque no la compartas, porque eso estás generando una interacción y por tanto Wattpad la va a seguir recomendando. Ese es el problema, de que te da números, pero ¿y después? ¿Qué obtienes con esos números? Nada, porque que unas personas lean tus historias no te garantiza que esas personas vayan a interactuar. El sistema de interacción de Wattpad no funciona del todo bien. No hay manera en la que las personas puedan interactuar, o sea, se fomente la interacción. Porque sí puedes mandar mensajes, puedes comentar en las historias y puedes publicar en un tablero. Pero me parece que todo ese sistema, todo, ah, toda la interfaz está mal diseñada para interactuar. A veces es muy difícil encontrar los comentarios que te dejan. Los mensajes funcionan de una manera muy rara en la que por si no lo abres te va a aparecer para siempre. No va a desaparecer la notificación de tu barra. Entonces se puede llenar de cosas. Incluso las notificaciones. Cualquier persona puede publicar en su tablero y colocar el botón de anunciar para todo el mundo. Entonces, Wattpad, tu perfil, se va a llenar de notificaciones si no lo abres. Entonces, va a ser muy complicado el encontrar una notificación que realmente te interese saber. Entonces, creo que en esa parte le hace falta mejorar bastante. Hay ah, muchas otras como redes sociales que hablan del mismo, como tienen el mismo tópico de hablar sobre temas que funcionan más como los foros antiguos de internet. Algo que se está poniendo más o menos de moda, que fue el último que supe yo, era Project Z, que muchas personas lo estaban promocionando, como en su momento fue Amino, que básicamente era lo mismo. Eran aplicaciones que se trataban de recrear los foros antiguos de internet, claro que con nuevas mejoras. Y una de las características principales de Project Z era que podías eh, picar un botón y esa opción te llevaba a conocer, a hablar con una persona que más o menos se pareciera en tus gustos. Esto con la intención de fomentar la interacción. Y no era obligatorio. Tú podías presionar el botón y ya, y entonces encontrabas otras personas. En su momento probé la aplicación para encontrar esos temas de escritura. Y sí, sí era diferente a Wattpad. Sí era mejor en cuanto a eso de la interacción. Porque había grupos y grupos de personas hablando sobre sus escritos. En Wattpad no existe eso, no se pueden hacer, al menos hasta donde yo sé, no se pueden hacer grupos de chat.
Y es la parte complicada de Wattpad porque creo que la aplicación no genera como esa unión. Es más bien los escritores que tienen las ganas de hacerlo, los usuarios que sí llevan tiempo y se han unido comunidades. Y esto no ha sido gracias a Wattpad. Esto ha sido porque las personas han buscado otras personas con sus intereses y utilizan las herramientas de Wattpad como pueden porque no les limita mucho. Por ejemplo, en Wattpad, como no se pueden crear los chats, como dije, ellos lo que hacían era hacer historias que realmente no eran historias, solamente eran como publicaciones muy elaboradas, pero Wattpad no permite hacer eso, entonces ellos hacían historias en las que hacían convocatorias. Esto es muy usual en Wattpad, siempre se han hecho convocatorias. La diferencia era que eran personas que sí se lo tomaban más en serio. Les estoy hablando de hace muchos años, porque no todas las convocatorias se toman muy en serio, precisamente porque cualquier persona puede hacerlas. Entonces, a Wattpad sí le faltó premiar un poco más a esa parte de la comunidad. Creo que después sí lo hizo, después ya como que formalizó los grupos, pero nada más eso, no mejoró ningún aspecto de las publicaciones, de la interfaz o de esta manera de generar interacción. Y otra cosa, otro punto, porque creo que Wattpad no funciona y que me hizo a mí limitarme bastante, aparte de lo que mencioné de la parte comercial, es que hace creer a todas las personas que el lenguaje neutro es lo único que existe. Todos cometemos ese error. Todos vemos esas historias que hablan de países que realmente no conocemos y escritos por personas que no son de esos países, personas que no son de esos países y que usan un tipo de lenguaje que, que realmente no simpatizas con él. Eh, el lenguaje neutro, que no es malo en sí porque se puede distribuir a muchas partes del mundo. Pero como ya mencioné en mi primer punto, la probabilidad de que tu historia sea como bien reconocida y que tenga millones y que sea distribuida para todo el mundo es una posibilidad muy pequeña. Entonces no deberías buscar esa probabilidad porque te va a hacer que te encasilles mucho en esta parte del lenguaje neutro, en la parte comercial y no vas a crecer como escritor. El lenguaje del español es muy rico en cuanto al contenido, a las palabras, todo eso. Entonces encasillarte en un lenguaje neutro no va a extralimitar todo lo que ya conoces y tu manera de escribir. Obviamente que cuando lees un tipo de lenguaje que no es neutro, que es más enfocado en tu país, yo por ejemplo que soy de México, cuando leo libros de México o que tengan el lenguaje más mexicanizado, sí va a ser un poco confuso cuando estás acostumbrado al lenguaje neutro. Entonces, tal vez sea más complicado de leer, pero a la larga va a funcionar mejor, porque va a ampliar tu lenguaje. Y cuando escribas va a tener un poco más de estilo todo lo que haces. Y sobre todo va a tener más calidad, porque cuando escribes sobre cosas que sí conoces, cuando agregas palabras que tú sí usas, a ti te dan más ganas de escribir la historia, porque va a ser más sencilla para ti. Y a la vez a las personas que lo lean van a, van a sentir esa empatía y van a darse cuenta de que la historia sí está hecha por alguien que conoce perfectamente lo que está haciendo. Bueno, tal vez no perfectamente, pero al menos le echa ganas. Entonces, esas son mis razones por las que Wattpad no funciona actualmente. Yo las alternativas que yo sugiero es que mejoraran ese aspecto de la interacción. Creo que el punto central de todo es que se pueda generar un mayor nivel de conocimiento en Wattpad. Es decir, que como la propia aplicación no te brinda las herramientas para mejorar como escritor y no motiva la lectura, es que mejoraran la parte en la que otras personas que sí saben de escritura te aconsejen, que se crean más espacios de comunicación y que la interfaz se renueve, porque lleva años siendo la misma aplicación que te da números cada vez que escribes, pero que nada más hace eso. Entonces, eso es lo que mejoraría de Wattpad, su interfaz y la manera en la que fomenta la lectura y la interacción. Además,
como ya no es una aplicación que esté totalmente de moda, está un poco anticuada, ya no hay muchas personas interesadas en descargarla. Ya, aparte de que la lectura no es como algo que se fomente muy a menudo, lo que sí podrían hacer es, si no renovar toda la aplicación, crear una nueva que esté adaptada a las personas o a los jóvenes de hoy en día, porque Wattpad nació siendo eso, una aplicación para jóvenes, aunque podría extenderse un poco más. La única vez que yo tengo memoria que intentaron hacer algo así fue cuando hicieron esta aplicación de historias, que era básicamente lo mismo, en la que se trataba de mensajes. No sé si lo hicieron para aprovechar algún trend o algo que se puso de moda, pero hasta ahí llegó esa aplicación. No es que haya tenido una relevancia muy, muy grande. Entonces, podrían ponerle más atención a eso, porque sí es una plataforma con muchas descargas, pero actualmente hay otras plataformas mejores. Lo que pasa es que no son tan conocidas como Wattpad. Wattpad les lleva la ventaja en popularidad. Entonces, tendrían que aprovechar esa parte, esa ventaja que llevan para actualizarse. Porque otras aplicaciones, aunque son mejores, sí suelen ser más complicadas de usar. Entonces, si eres un escritor novato, tal vez Wattpad te pueda ayudar un poco, pero no te va a brindar las herramientas que necesitas. La única manera en la que puedes mejorar es leyendo libros de otras partes del mundo que no sean solo Wattpad. ¿Ok? Entonces, te recomiendo obviamente las bibliotecas o cualquier librería y que comiences a empaparte un poco más de otro tipo de lenguaje. Y Wattpad, te digo, te va a dar números, pero no te va a dar todo. Entonces, depende qué es lo que buscas. Si quieres ser un mejor escritor, no te limites solamente a estar ahí. Estar en lugares donde, o más bien en plataformas donde hay escritores y lectores más serios, te van a llover muchas más críticas. Eso siempre va a pasar. Pero es la única manera en la que puedes realmente mejorar con esas interacciones que Wattpad no te va a proporcionar. Entonces, si tienes una buena idea que tú sabes que tal vez Wattpad no va a premiar, esfuérzate por llevarla a otros lugares. Siempre va a tener una ventaja. O incluso pedirle a algunos otros escritores o lectores amablemente si pueden leer tu historia, si se pueden dar ese tiempo. Y casi siempre te van a dar una retroalimentación si es que lo leen, claro. Incluso hay editoriales, muy pocas, y casi en nuestro idioma no hay, que siempre se toman la libertad de leer tus historias y retroalimentarte. Esto lo he visto más en editoriales de Estados Unidos. Entonces para eso tendrías que traducir tu historia, que eso es más trabajo. Y si no puedes hacerlo tú, le puedes pagar a alguien, pero también es más dinero porque es más trabajo. Entonces es, es mejor buscar personas de confianza que puedan leer las historias y que te den una retroalimentación para poder mejorar. Entonces eso ha sido mis razones, lo que creo yo de por qué Wattpad no funciona. Y todo esto lo he comprobado. Yo he escrito muchas veces ahí, sé que siempre llega a números, pero siempre hay que buscar más. Entonces, esa es mi experiencia habiendo escrito por varios años en Wattpad. Entonces, muchas gracias por su atención.